la idea de esto es hablar de lo que es tratamiento mínimamente invasivo o conservador de los tumores de biliar superior. Cosa que no es tan frecuente, ¿sí? Porque si uno lo piensa, nosotros hablamos mucho de litiasis, hacemos mucho litiasis, hacemos mucho tratamiento de neurológico, pero tratamiento de tumores de la biliar superior, tampoco es una patología súper frecuente. Y entonces vamos a tratar de hablar un poquitito, algunas cositas en detalle, lo que quieran, me paran, preguntan. Si algo no están de acuerdo, también, eso es libre, ¿sí? Si yo digo algo y a usted le parece que está mal, lo pueden tranquilamente levantar la mano y decir, mirá, nosotros hacemos otra cosa completamente distinta. Primero que no es tan frecuente, obviamente, si nosotros hablamos de tumor de la vía urinaria, cuando hablamos de tumor de vía urinaria superior, no es tan frecuente como es vejiga. Entonces todos sabemos el tratamiento de vejiga, pero cuando nos vamos a tratamientos SUTUC es menos frecuente, entonces ahí es donde empezamos a jugar un poquitito con lo que tenemos en la literatura, más lo que nosotros podemos hacer. ¿Quiénes de ustedes hacen tratamientos conservadores de tumor de vía urinaria superior? Levante la mano. Bien, 1, 2, 3, 4. 4. Fíjense, y si yo le digo de vejiga, ¿quiénes hacen vejiga? Tratamiento de vejiga, levanta la mano. Todos, ¿sí? Y esto tiene que ver con, obviamente, con la prevalencia o la posibilidad de que uno tenga estos tumores de la vía urinaria superior, ¿sí? Si lo comparamos con vejiga, por supuesto, mucho menos, fíjense, 4 veces menos que lo que tenemos también en pelvis. Los mismos causantes de vejiga, ¿sí? Que podemos tener en vía urinaria superior, pero obviamente que, como decimos, con una posibilidad de tenerlo muchísimo más baja, 2 a 4% de los cánceres de vejiga. Entonces, si tenemos en vejiga un montonazo y tratamos todos, tenemos que también tener una idea de cómo hacemos con lo que es la parte de la vía urinaria alta. Los diagnósticos, 66% son diagnosticados como de alto grado invasor, y este es un punto importante porque probablemente el paciente quizás no tenga tanta sintomatología como podemos encontrar en lo que es vejiga, y muchas veces porque la sintomatología, que puede ser una micromaturia o una hematuria, quizás la pasa desapercibida, no le damos mucha importancia o no la encontramos en un estudio de imágenes, entonces ahí es donde viene la posibilidad de que esto sea más agresivo o en realidad más avanzado cuando nosotros lo diagnosticamos. Desde el punto de vista de histología similar, o en realidad la misma que vamos a encontrar en vejiga, ¿sí? 90% de esos son transicionales, y con respecto a eso, la diferencia principal que vamos a tener es la falta de la capa muscular que tenemos en vejiga. Entonces, por eso es que acá, cuando esto avanza un poquitito, la posibilidad de que ya sea una enfermedad invasora es mucho mayor que cuando estamos tratando a nivel de vejiga. Sintomatología o signos que vamos a encontrar: hematuria la más frecuente, por supuesto. Dolor cuando ya genera obstrucción, donde tenemos ectasia, donde tenemos dilatación. No es lo más frecuente, pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en aquel paciente que tiene un dolor medio sordo a nivel lumbar y que tenemos una dilatación, pero que no encontramos piedra. Entonces, en esos pacientes, muchas veces, como vamos a ver los diagnósticos por imágenes, la ecografía nos va a mostrar el signo indirecto de dilatación, pero después tenemos que avanzar un poco más con estudios para ver si encontramos alguna falta de relleno dentro del. Con respecto a la citología, acá esto pasa muy similar que lo que tenemos en vejiga. Para alto grado, la citología, el Papa Nicolau, es un método de estudio o de seguimiento que nos da hasta un 66% en alto grado, pero cuando tenemos un bajo grado es un problema, porque nos va a pasar lo mismo que en vejiga, no vamos a tener la posibilidad de que este método de estudio, que es un estudio tan sencillo, nos permita detectar que tiene un tumor, y sobre todo en vía urinaria superior. Ahí es donde se empiezan a encontrar con la dificultad de que cómo lo sigo a este paciente. Bueno, el seguimiento de estos pacientes, como vamos a ver, tiene que ser básicamente bajo visión directa o imágenes, pero no lo podemos hacer tanto con citología. El diagnóstico urograma excretor, yo creo que hoy en día, por lo menos nosotros casi les diría que no hacemos absolutamente, ¿sí? No quiero decir con esto que no sirva como método de diagnóstico, pero hoy en día casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque el urograma excretor no nos permite ver con la capacidad que tenemos de los otros métodos de diagnóstico, que hoy en día están mucho más accesibles de lo que era históricamente. Entonces, hoy en día una tomografía computada no solamente nos permite ver qué lesión tengo, qué dilatación, sino también todo lo que es la periferia de esa lesión que estamos encontrando en la vía urinaria superior. Y desde el punto de vista de la forma de verlo, fíjense que tenemos una tomografía que tiene un 99% de especificidad. Entonces, cuando muchas veces los imagenólogos a nosotros nos dicen, Jorge Ocanto, que es el que trabaja con nosotros en el hospital, qué método de diagnóstico prefieren ellos para hacer justamente el diagnóstico de un tumor de urinaria superior, prefiere tomografía que resonancia, ¿sí?
Lo que pasa es que en algunos pacientes no vamos a poder hacerle contraste. Entonces ahí es donde la resonancia puede jugar un papel. ¿Sí? Aquel paciente que tenga una insuficiencia renal o algún paciente alérgico, donde la resonancia nos puede ayudar en ese caso. Pero la tomografía como método diagnóstico es el indicado para lo que es tumor de vías urinarias superiores. El diagnóstico, obviamente, tomografía computada, como decíamos, lo mismo el tema de hacer una citología no tiene hoy en día, así para seguimiento sí puede hacerlo, pero para poder confirmar si el paciente tiene un tumor de vía urinaria, eso no es tan útil como uno lo piensa. A todos estos pacientes les vamos a tener que hacer una cistoscopía, ¿sí? Más allá de que nosotros tengamos una lesión en vía urinaria superior y ya la hayamos visto por imágenes, cuando vamos a hacer el diagnóstico directo, piensen que antes una lesión de esas, cuando una lesión de falta de relleno en vía urinaria superior, era nefroureterectomía directo. Acá no había tutía, no había diagnóstico previo, no había biopsia y analizar de qué se trataba, no sabíamos si era bajo grado o alto grado, directamente falta de relleno en urograma excretor o en tomografía, nefroureterectomía. ¿Sí? Eso hoy en día no es así, hoy en día, a menos que tenga una dilatación muy marcada y ya veamos enfermedad extraviurinaria, pero hoy en día no es así. Cuando tenemos una lesión de falta de relleno en vía urinaria, tenemos que hacer un diagnóstico bajo visión directa. Y ese diagnóstico bajo visión directa no solamente implica mirar el riñón o la vía urinaria que tenemos la falta de relleno, sino también revisar muy bien la vejiga. Porque recuerden que ahí sí tenemos mucha más posibilidad de tener lesiones vesicales que lo que tenemos en la vía urinaria superior. Entonces me parece que ese es un punto que tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico de esta patología. El gold estándar en lesiones de alto grado o, como decíamos, con dilatación y con compromiso extra, nefroureterectomía. Antes, todo paciente con falta de relleno se comía una nefroureterectomía. Hoy en día buscamos que eso no sea tan así y tratar de ser mucho más conservadores de la patología. ¿Sí? Si nosotros miramos lo que dicen las guías europeas, es un poco lo que decíamos recién. Tenemos dos tipos de enfermedades, vía urinaria superior, bajo riesgo y alto riesgo. Ahora vamos a ver cuál es cada una. En bajo riesgo podemos hacer conservación o tratamiento conservador de esa unidad renal, pero en alto riesgo ahí es donde ya tenemos que planificar un tratamiento más agresivo. ¿Por qué? Porque recuerden lo que decíamos recién. No tenemos esa capacidad de que la pared de la vejiga, el músculo, sea un separador o sea una forma de estar aislado de lo que es el resto. Entonces acá, si tenemos una enfermedad en vía urinaria superior, ya estamos hablando que es una enfermedad, en muchos casos, donde el compromiso de la pared del uréter o de la vía urinaria en pelvis, ya fácilmente va a pasar y va a estar fuera de la vía urinaria. Cuando hablamos de bajo riesgo, ¿de qué hablamos? De una lesión única, una lesión pequeña, una lesión chiquita, ¿sí? Que tenga una citología negativa, o sea que no sea un alto grado, que tenga un aspecto de no invasor en la tomografía computada. Entonces ahí hablamos de un bajo riesgo, ahí podemos hacer un tratamiento conservador. Ahora, cuando hablamos de alto riesgo, ahí ya estamos hablando de lesiones muy grandes. El otro día, por ejemplo, teníamos una paciente de 88 años, en mal estado general, que tenía enfermedad en toda la vía urinaria. Entonces, y encima con una insuficiencia renal. Entonces nos decían, pero tenés mucha lesión. Sí, tengo mucha lesión, pero no tengo paciente para ofrecer una nefroureterectomía. O si hace una nefroureterectomía, después termina dializando. 88 años. Bueno, esos son los casos que uno tiene que evaluar muy bien, pero son casos aislados. Acá vamos a tratar de hablar de casos que uno puede manifestar o que puede ofrecerle un tratamiento acorde a la patología que tiene. ¿Sí? Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Hidronefrosis, lo que decíamos antes, tiene una dilatación muy marcada. Ese paciente ya no vamos a ir en una búsqueda de tratamiento conservador. Quizás sí un diagnóstico sea bueno, hacer una biopsia de esa lesión para analizarla, pero no porque con ese tratamiento nosotros podamos preservar esa unidad renal. Y cuando nosotros miramos esto de este año, ¿sí? Cuando miramos el network de cáncer, ¿sí? Vemos que 2026, vemos que no ha modificado mucho de lo que nosotros hablábamos y veíamos en el 2023. La verdad que no ha cambiado mucho en cuanto al seguimiento. Y acá lo que tenemos son lesiones de bajo, de intermedio y de alto grado, o de alto riesgo, perdón, y la toma de decisión en cuanto, fíjense, no sé si esto tiene el puntero, ¿sí? Fíjense, tratamiento endoscópico, ¿sí? Y en estos dos, ya el tratamiento endoscópico es como una causa o una necesidad. ¿Por qué? Por lo que le decíamos recién, paciente monorreno, paciente que tiene sudor riñón pero tiene una insuficiencia renal. Entonces estamos forzando la indicación.
pero no puede tener indicación precisa por la enfermedad que tiene. ¿Sí? Y esto sí es importante, porque nosotros, me acuerdo de un paciente que se llamaba Clifford, no como el perro. ¿Clifford era el perro grande? Sí. No era Clifford, era Clifford o algo Sí, parecido, creo que era pero me así. acuerdo del perro, por eso me acuerdo. ¿Perro rojo? El perro rojo, grandote. El de los dibujitos. Clifford era. Bueno, era parecido a ese Clifford, pero no era Clifford. Somos más jóvenes. Más joven, claro. Que este entiende porque es un viejo. Yo no vi ese Clifford, un perro Clifford. Un perro que se hacía gigante. Ah, ok. Era chiquito, no me acuerdo de la dueña, cómo se llamaba. No sé. Bueno, me acuerdo que el paciente, la cuestión para salir del perro, la cuestión que el paciente era monorreno y tenía lesión pélvica, y a ese paciente tenía un alto grado, tenía 86 años, y la verdad que era, o lo dejamos anéfrico y entraba en diálisis, o le hacía tratamiento conservador. Entonces, ¿qué le hicimos? Me acuerdo que hasta hicimos 3 resecciones percutáneas de esa lesión, alto grado. Entonces voy a decir, pero pará, estás haciendo mal. Y sí, pero también tenés que hablar muy bien con el paciente, con la familia, para ver qué se le va a hacer. Porque tampoco la diálisis es una cosa que a esa edad no tenga altas chances de complicaciones y de mortalidad. Entonces, el paciente se murió por lo menos con su riñón puesto y no con enfermedad, no se murió por su enfermedad oncológica. ¿Sí? Entonces me parece que son casos muy aislados, pero que uno puede hacer. Y con respecto al uréter, acá también lo mismo. Fíjense que el uréter no tenemos pared muscular, de vuelta, no tenemos pared muscular. Entonces es importante que en bajo grado, siempre hablamos lo mismo, bajo grado, bajo grado, bajo grado, existe la posibilidad de una resección endoscópica. No solamente por bajo grado, sino también por tamaño. Eso es importantísimo. Si yo tengo un tamaño, una lesión muy grande o multifocal, también, si tiene las 2 unidades renales, vamos a proponer un tratamiento mucho más agresivo, en realidad más curativo, entre comillas, que si le hacemos un tratamiento endoscópico. Y sobre todo, porque en todo lo que es tratamiento endoscópico, el paciente tiene que estar convencido de que nosotros le vamos a tener que hacer controles muy seguidos. ¿Sí? Porque esto no es que le hice el tratamiento, después listo, vaya. ¿Ah? Y esto no es una cistoscopía, es una ureteroscopía, y la ureteroscopía necesita que el paciente se duerma. Entonces, son tratamientos que hay que hablar muy bien para el paciente, para que el paciente adhiera al seguimiento, sobre todo, posterior a esto que estamos haciendo. Con respecto al tipo de lesión, ¿sí? PT0, PT1, el seguimiento es no solamente la ureteroscopía, sino siempre revisar la vejiga. Recuerden que nosotros tenemos una alta chance de tener un implante cuando hacemos los tratamientos del uréter, de vía urinaria superior, tenemos altas chances de que esas células terminen implantando en vejiga. Entonces es importantísimo que nosotros controlemos muy bien vejiga, no solamente vía urinaria superior, sino que controlemos vejiga en cada estudio que le hagamos al paciente. ¿Sí? Fíjense, cada 3 meses un seguimiento de eso. Obviamente que las visiones que tenemos hoy en día, no sé si esto arranca, las visiones que, las visiones que nosotros tenemos hoy en día realmente son muy superiores a las que teníamos antes. Nosotros hicimos un trabajo con Chan de la Roseta hace unos años en donde los ureteroscopios de fibra óptica eran mejores para el diagnóstico en ese momento de tumores de vía superior que los digitales. Pero hoy en día, con la calidad de la imagen que tenemos en ureteroscopía flexible, descartable, la visión es muy superior que lo que son las fibra ópticas. Fibra óptica, recuerden que son el panal de abeja, esa imagen que no se ve nada, que se ve pero no se ve, ¿sí? En donde tenemos una imagen que está como fuera de foco permanentemente. Entonces ahí es donde empieza a venir la dificultad de ver correctamente. Hoy con los ureteroscopios nuevos se ve muchísimo mejor luz, mejor imagen, mejor calidad. Y a esto se le suma que hay algunos de esos ureteroscopios de algunas compañías que tienen algunos métodos para ver mejor las lesiones que podemos tener de sospecha en la vía urinaria superior. Entre ellas puede ser una de ellas, ¿sí? que es lo que es el NBI. Olympus tiene el Narrow Band Imaging, que es una capacidad que tiene el mismo equipo de modificar mediante una longitud de onda distinta de la luz blanca lo que es la imagen que estamos viendo. Entonces, cuando uno tiene dudas sobre una imagen,
al ponerle este NBI, tiene un filtro que te permite ver diferente lo que son los vasos. Y eso entonces te permite saber si vos estás frente a una lesión de este tipo. ¿Alguna vez utilizaron NBI de Olympus? Nosotros en Argentina hay poco Olympus, hay muy poco Olympus. Yo las veces que lo he usado afuera, por ejemplo en Brasil el año pasado, y la verdad que es muy lindo cuando uno lo prende porque se ve muy bien la imagen. Cuando vos tenés los vasitos esos, es esto, ¿sí? La imagen cambia el color, entonces lo que nosotros vamos a ver es esto. Yo tengo esos vasitos, esas lesiones ahí que no sé qué son, pero cuando le pongo la imagen, fíjense que se ven en el centro el vaso, ¿sí? A diferencia de lo que es el edema, acá se ve en el centro el vaso. ¿Ven? Bueno, esta no, mucha duda capaz que no voy a tener en esta lesión, ¿no? Pero la idea es que más que nada que se vea lo que estamos haciendo. Entonces, con esto uno puede hacer un diagnóstico mejora una detección hasta en un 23% con respecto a una imagen de luz blanca. Entonces, esto me parece que es importante. Lo que nosotros más utilizamos es el Image One. Image One es de Storz. Tiene la capacidad de variar también la calidad de la luz. De luz blanca pasa a croma, ¿sí? O espectra, que son los que nosotros vamos a ver imágenes distintas cuando estamos haciendo nuestro estudio. Y después en un momento se había usado, la verdad que hoy en día me parece que está en desuso, el PDD. El PDD nosotros lo usamos acá muy poco, lo usamos una vez en prueba, pero después no lo usamos más. Era aplicar el ácido 5-aminolabirurínico y eso te hacía que se te encienda la lesión, se te ponía como fosforescente la lesión de esa vía urinaria que vos estabas hablando. Y otra cosa que en un momento usamos, pero que no nos permitió después el seguimiento, es el OCT. El OCT es lo que se utiliza para los vasos, para ver cómo es la lesión de los vasos vasculares y qué grosor tienen las placas de ateroma, por ejemplo. Entonces, con el OCT uno puede ver cuál es el compromiso de la pared del uréter. Estas son todas cosas que la realidad es que hoy en día se está utilizando poco, por lo menos acá en Argentina, nosotros lo estamos utilizando poco, hicimos algunos casos a OCT, era bastante complejo, le pedíamos a lo vascular, la imagen se genera en el momento en una pantalla y te permite saber cuál es el compromiso de la pared del uréter, ¿sí? Todo esto igualmente va a depender de la anatomía que tenga, porque si vos tenés un alto grado, vas a ir a una cosa, si tenés un bajo grado, podés tranquilamente controlarlo o tratarlo en forma endoscópica. Y después está el confocal láser, que es una endomicroscopía que te estaría dando, y esto acá en Argentina nunca lo utilizamos, pero te estaría dando lo que es una histología en el momento. Vos le ponés la imagen esa, eso te lo capta y el servicio te hace una imagen histológica en el momento para saber si es un bajo grado o un alto grado. Diferencia de eso nada, ¿sí? Lo cual esto está buenísimo, pero acá la verdad que no lo tenemos, por lo menos nosotros no lo tenemos, creo que nadie tiene un servicio. Y me parece que es una forma también de poder hacer un diagnóstico. Entonces, básicamente ahí tenemos las diferentes formas de mejorar la calidad de la imagen cuando vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Pero en todo esto, lo que nosotros necesitamos, sin ningún tipo de duda, es tomar una muestra para mandar a analizar. Porque, en definitiva, el que nos va a dar el dato real de lo que podemos hacer con ese paciente es la anatomía patológica nuclear. Entonces, ¿en cuáles nosotros tenemos la posibilidad de hacer tratamientos endoscópicos conservadores? Como decíamos antes, aquellos pacientes que están forzados, aquellos pacientes que tienen un solo riñón, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal que pueden terminar en una diálisis si nosotros le hacemos una nefrectomía, o indicaciones opcionales cuando tenemos tumores muy pequeños, de bajo grado, ¿sí? Que son no infiltrantes y que tienen una base de implantación muy pequeña. A esos pacientes nosotros los podemos tratar y podemos quizás solucionar el problema. ¿Qué utilizamos para biopsia? Y acá es un problema. De los que hacen acá, que me levantaron la mano, ¿qué utilizan para biopsiar? ¿Láser o canastilla? ¿Canastilla o láser? ¿Con láser biopsian o hacen tratamiento directo? Hemos cortado el pólipo. El pólipo. Bien. Cuando usan canastilla, ¿el patólogo qué dice en general? ¿Qué dice? Muestra insuficiente. La gran mayoría de las veces nos dicen muestra insuficiente. Y te recontra cagan, porque aparte vos pensaste que estabas sacando un pedazo así grandote cuando haces la ureteroscopía. Y lo sacás afuera, después de todo el recorrido del uréter, y es una cosita, una mierdita que no sirve ni para nada y encima pega un coágulo.
Cagada. ¿Sí? Entonces el anatomopatólogo no entiende, no ve lo que tiene que ver. Cosas importantes. Cuando ustedes saquen un pedacito así muy chiquitito, no lo saquen, no lo traten de desarmar y poner adentro del frasquito. Apóyenlo sobre una de las gasitas chiquititas, de las gasitas cuadraditas chiquititas. ¿Cómo se llama esa? ¿Casi? Gas cuadrada. No, tiene un nombre. Gasa, bueno, no importa. Una gasita chiquitita o un papelito de los que se secan las manos, pónganlo en la punta, corten el pedacito de papel y pongan papel, eso nos dicen los anatomopatólogos, pongan el papel adentro del frasquito con formol. No lo traten de desarmar, porque si lo tratan de desarmar, se desarma toda la muestra, y sobre todo que es chiquita, peor. Pueden hacer menos diagnóstico aún. Entonces corten el pedacito y pónganlo adentro del frasquito, ¿sí? Con el pedazo de papel, no importa eso. Pero el tema es que casi todos usamos un grasper, una canastilla 4 hilos, canastilla de frontal, y la verdad que cuando uno saca el pedacito, a menos que sea un pólipo único, bien pediculado, es raro que uno saque un pedazo muy grande, ¿sí? Y ahí es donde viene el tema de la falla en cuanto a esto, que es que la gran mayoría de veces va a venir una muestra que es insignificante o que es muy chiquitita y que no lo pueden ver. Entonces, fíjense, una cosa importante es con qué nosotros biopsiamos. ¿Con qué nosotros biopsiamos? En este caso, una canastilla metálica, ¿sí? El bajo grado de la biopsia tiene un valor predictivo positivo de 80-90%, pero fíjense, un G1 68-100, G3 tiene posibilidad de ser invasivos en el 62 al 100%. Pero el problema es el tema de cómo nos diagnostican. Y por eso es que se hicieron otras tipos de pinzas, que es la J-Biopsy, no sé si alguna vez lo vieron, de Cook, que tiene una dificultad muy grande, que nosotros lo usamos una vez, después no lo usamos más. La J-Biopsy, que no sé por qué no está ahora acá, se arma inversa. ¿Qué quiere decir? En el ureteroscopio flexible yo no la puedo poner desde atrás para adelante. No la puedo poner desde donde tengo el mango hacia la punta. La tengo que armar desde la punta, pasar el fierrito, porque es una pinza, una pinza grande, que va desde la punta y se arma cuando termina atrás. Pero ¿qué pasa? Yo después tengo que entrar al uréter. Entonces sí o sí me obliga a poner una vaina accesuretral. Entonces son todas cosas que van limitando cuando nosotros hacemos una biopsia, porque si yo le estoy poniendo una pinza con una vaina, eso también me pone, no todos los pacientes, salud, no todos los pacientes me permiten el ingreso de un ureteroscopio, de una vaina en el uréter, ¿sí? Entonces a veces eso hace que sea más difícil. Por eso nosotros no usamos más, y sí, lo que hacemos es tomar varias muestras con la canastilla para que el anatomopatólogo esté un poquito más contento con la muestra que es. Y después hacer el tratamiento con el láser, ¿sí? El tratamiento con el láser, hoy en día tenemos un montón de láseres, por suerte. Tenemos láseres de holmio, tenemos láser de TFL, de fibra de tulio, tenemos láser de tulio pulsado, que todos esos nos van a permitir el tratamiento de la base. Dentro de los estudios en cuanto a láser, lo que se ha visto es que tanto el tulio pulsado como el TFL son un poco mejores para el tratamiento de tumores de bilionaria superior. ¿Por qué? Porque tienen mayor poder de coagulación, tienen menor burbuja. Recuerden que el holmio tiene una burbuja muy grande, que es la que permite en la enucleación prostática que separe más el tejido, pero al tener un peak power, o sea, un pico de poder muy bajito, el TFL y tulio pulsado en la punta, y una burbuja más chiquitita. Entonces tiene más efecto fototérmico que efecto fotomecánico. Entonces, al tener más efecto fototérmico, me permite coagular más. Y me permite ablacionar más un tumor de virinario, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre los láseres. Pero es importante que si voy a setear, por ejemplo, un láser holmium, lo voy a setear con 1 joule de energía y con 10 Hz de frecuencia y con una duración del pulso larga, porque quiero una burbuja chiquita, no quiero una burbuja muy grande. Entonces, con eso voy a tratar de coagular. Y siempre recuerden que la técnica de tratar la lesión es una técnica de no entrar en contacto directo. Porque si yo entro en contacto directo con la fibra, me va a empezar a sangrar. Entonces siempre tratarlo de lejos, para que el efecto que vaya generando no sea tanto el fotomecánico de la burbuja, sino el más de temperatura. ¿Ah? Esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué láseres tienen? Holmio. ¿TFL alguno? No. Con respecto a los tratamientos, obviamente que la recurrencia es alta, 17-44%, ¿sí?
Y la indicación de nefroureterectomía posterior a un tratamiento conservador va del 3,7 al 39%. Es altísimo, 39% que va a terminar una nefroureterectomía después. Por eso la importancia de que esos pacientes adhieran al seguimiento. Fundamental que el paciente adhiera al seguimiento. ¿Cuándo hacemos un tratamiento percutáneo? Bueno, cuando tenemos una lesión grande, una lesión que quizás no podemos tratar en forma retrógrada y que el paciente, como decíamos antes, tiene la contra de que es monorreno y que, como Clifford, como el perro, no le vamos a poder hacer un tratamiento de nefroureterectomía. Entonces forzamos un tratamiento percutáneo. Y ahí la pregunta que siempre nos hacíamos es si no se hace un implante en la zona de la punción, del acceso percutáneo. Y la realidad es que nunca tuvimos, en los que hicimos percutáneas, nunca tuvimos problemas de implantes en lo que era el tracto. Pero la importancia es que todas esas lesiones no eran del cáliz que nosotros estábamos punzando. Porque si uno hace una punción y atraviesa el cáliz, y probablemente uno termine con algún implante. Pero en estos casos nunca tuvimos un implante. ¿Sí? No sé si ustedes en Láparo tienen implantes en los trocars y eso cuando hacen esto. No. En general nunca tuvieron. Está bien que ustedes clampean, o sea, hacen que todo quede cerrado cuando están arrancando. Un poco de descripción de implantes en las cistectomías parciales, como se hacían abierta, pero en general nosotros también los percutáneos que hicimos, que tampoco son tantos, no tuvimos implantes en el dos. Bien. Bien, fíjense, este es uno de los percutáneos, ¿sí? Una lesión grande de la pelvis renal, en donde lo que nosotros hicimos, bueno, medio lo he encontrado. Lo que nosotros hicimos en este caso es una resección con el equipo. Acá, que no teníamos un equipo ni 22 ni 24 como tenemos hoy para el nuclear y que usamos el mismo por acá, usábamos una camisa de Amplas 28 para pasar el resector 26, animalada, y con el bipo resecar la lesión. ¿Cuál es el tema con esto? Que acá no tengo una pared que me esté separando. Yo tengo que tener mucho cuidado, porque si yo le pego una resección grande a la pelvis, se da una perforación de la pelvis. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que tener cuidado de que la resección sea de todo lo que es la parte de la masa que crece, que es exo hacia la vía urinaria, pero después cuidado con lo que es la base. Y ahí habitualmente lo que hacemos es una coagulación de eso porque no podemos tratar. Lesión del uréter, en este caso, espero que lo vea alguno antes, porque si no aparece ninguno va a ser más aburrido. Después que funcionó bien, sí, pero no. Mira, medio no encontrado. Bueno, lesión del uréter, sí, cuando lo probé hace un rato anduvo, pero bueno, capaz que nada. Si no está como edición tapada. Sí, yo no traje la compu, lamentablemente. Lesión del uréter, ¿cómo hacemos en este caso? Acá sí es una lesión hermosa. Bueno, hermosa para nosotros que vamos a hacer la biopsia, sino para el paciente. Pero es una lesión hermosa porque tomamos la muestra con la canastilla, como está bien exofítica, agarramos muestra, sacamos la muestra, después quemamos la base con el láser, como le decíamos, 1 Joule, 10 Hz de frecuencia. Pero tenemos otro tipo de lesiones. Bueno, voy a arrancar. Ninguno, no sé por qué. Porque esto lo probé antes de venir. La compu, bueno. Sí, no, pero tendría que arrancar. Bueno, esta es una lesión de la pelvis renal. Acá lo mismo, seteamos 1 Joule, 10 Hz, pulso largo. Recuerden, pulso largo, cachetazo, ¿sí? Tengo una burbuja más chica. Pulso corto, una piña, blum, burbuja más grande. Entonces eso es importante cuando voy a setear para el tratamiento de la urinaria. ¿Por qué? Porque acá me permite coagularle la lesión sin que tenga la burbuja grandota que me va separando tejido. Entonces lo que me permite es ir coagulando el tejido que nosotros vamos tratando. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Repito, 1-10, pulso largo para tratamiento de coagulación del tejido. ¿Sí? La diferencia es, por ejemplo, con la próstata. Si yo voy a nuclear, para coagular uso 1.5, 30 con pulso largo porque quiero una burbuja más chica. Si quiero enuclear, uso 2 joules, 40 Hz, pulso corto, piña es burbuja grande. Entonces la burbuja grande, blum, blum, me va separando el tejido. Entonces yo el efecto fotomecánico. Si yo le pongo eso a una piedra, por ejemplo, le pongo 2 joules, 40 con pulso corto, tengo una retropulsión terrible. Entonces si hago una litotricia vesical con 2, 40 con pulso corto,
boom, boom, voy a estar fragmentando mucho, pero la piedra me va a estar saltando por la vejiga. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando voy a tratar un tumor de vía urinaria. ¿Sí? Recurrencia luego de una flexible 52%. Hablamos de 44, 52%. Es altísima la recurrencia, por eso repetimos una vez más la importancia de que haya un control para esto. El problema es que en vía urinaria superior no tenemos tantas posibilidades de hacerle tratamientos como en vejiga. BCG, mitomicina. ¿Por qué? Porque rápidamente lava. Nosotros en un tiempo a los pacientes, por ejemplo, al paciente ese que teníamos de la percutánea, le dejamos la nefrotomía y le hacíamos BCG por ahí. Pero claro, le hacés la BCG por acá. ¿Cuánto tarda en llegar a la vejiga? Nada. Entonces no entra en contacto con lo que es la urinaria. Entonces se hizo mitomicina en gel. Acá en Argentina nunca llegó. No está aprobado por el mar. Aparte más caro que en Europa, carísimo. Sí. Es caro, no está aprobado por realidad. El laboratorio es un laboratorio chiquito, israelí, y no tiene nadie para terciarizar el trámite de hacerlo acá y de importarlo acá. Alguien tiene que hacerse cargo e ir a presentar los papeles en el mar. Y eso nadie lo hizo. Y aparte, eso es lo que decía la vez pasada Guido Justi, encima del costo, que es altísimo, tampoco es que tiene unos resultados que vos decís, bueno, con esto no tenés más recurrencia. Entonces ese es un problema, ¿sí? Es un problema grande que tenemos con esto, y por eso tanta recurrencia, ¿sí? Esto es lo que en un momento nosotros hicimos. Le poníamos a través de un acceso percutáneo la droga. Y otras veces lo que se describía era dejarle un open end o un monojota e instilarlo con el monojota. De hecho, uno de los recientes, Lucas Vergada, que es uno de los residentes nuestros, estuvo en Japón, y lo que le hacían era a los pacientes, después de una resección de tumor de vena superior, le dejaban un open end colocado a través de una talla, no sé por qué, a través de una talla suprapúbica. Entonces lo tenían durante todo el tiempo de la instilación, que eran como 5 semanas, internado, instilándole BCG a través del open end. Le manda. Entonces le dije, ¿y los resultados? No, ellos dicen que son buenos. Bueno, hay que ver, pero no hay muchos trabajos. No me suena nada de Japón, pero dice que es terrible la cantidad de tumores de vía urinaria superior que trata. Terrible. Cosa que tampoco es tan bueno. Capaz tiene que ver con una cuestión genética. Y esto es un poco lo que hablábamos. No hay una diferencia grande porque no tiene mucho contacto todo lo que es el tratamiento con la vía urinaria superior. Entonces, no hay diferencias con respecto a la BCG ni mitomicina en cuanto a recurrencia, ¿sí? Ni en progresión de estos pacientes que estamos tratando. El tema del carcinoma in situ, obviamente que va a haber una diferencia, sí, hay una diferencia en cuanto, sobre todo, a la visión que nosotros vamos a tener y al seguimiento de esos pacientes, porque endoscópicamente, con un heteroscopio es muy difícil a veces de poder definir de qué estamos hablando. Si realmente es una lesión que tenemos de un carcinoma in situ, si tenemos un edema de la mucosa o no, o una zona de eritema y nada más. Entonces es más complejo desde el punto de vista de ese paciente. Con respecto al seguimiento, lo repetimos varias veces. Tiene que ser muy riguroso. Con el paciente tenemos que hablar muy claro. El paciente tiene que aceptar que le hagamos, en vez de una cistoscopía con anestesia local, con un flexible, que le hagamos una ureteroscopía dormido cada 3 meses en seguimiento. Y no solamente la cistoscopía o la ureteroscopía, recuerda, no solamente la ureteroscopía, sino también una cistoscopía muy, muy meticulosa posterior a eso. ¿Sí? Muy meticulosa posterior a eso. Seguimiento, lo que dice la literatura, realizar cistoscopía y entre medio de la ureteroscopía y cistoscopía, una imagen también, tomografía. Nosotros habitualmente lo que hacemos es, cada 3 meses le hacemos una... Tengo un paciente médico que tiene un bajo grado y le recidivan lesiones súper chiquititas, lado derecho, lado izquierdo nunca nada, y esas lesiones cada 3 meses tiene una lesión nueva. Entonces, le hacemos el tratamiento con láser, tomamos muestrita, bajo grado, tratamiento con láser. Y la verdad que el último año, cada 3 meses que le hemos hecho los controles, ha tenido una lesión, pero súper chiquitita, o sea, no eran lesiones enormes. Ni siquiera en algunos de los casos nos permite hacer una toma muestra de biopsia, directamente las quemamos y nada más. Pero la importancia del control.
Y el paciente le habíamos diagnosticado eso porque Alberto Jurado le había hecho una nefrectomía, una tumorectomía en realidad del mismo riñón, y en la tomografía control se le vio la lesión en la pelvis, que era una lesión más grande, y esa fue la que tratamos, pero todo siempre vino bajo grado. Pero la importancia de que el paciente vuelve para los controles para estar seguros de esto del seguimiento. Con respecto a alto riesgo, que hablábamos previamente, acá, a menos que sea forzada el compromiso o dejarle el riñón, es nefroenterectomía como tratamiento, que lo van a ver. ¿Sí? Primera opción de tratamiento en tumores de bajo riesgo puede ser el tratamiento conservador, lo que vimos ahora, ya sea o ureteral o percutáneo. Percutáneo es aún más raro que hagamos, casi todo lo que hacemos es en forma retrógrada con ureteroscopio flexible. En tumores de bajo riesgo y con los dos riñones funcionando, es tratamiento opcional. En pacientes monorrenos o con función renal alterada, repetimos lo mismo que decíamos antes, es importante en aquel paciente que tiene el riesgo de entrar en diálisis poder conservar, pero hablar también muy bien del riesgo que existe, de que esta enfermedad pase a ser una enfermedad ya que sea mucho más agresiva y avanzada de la que estamos tratando. Y obviamente la decisión compartida con paciente. Eso no tengo ningún tipo de duda que es lo más importante que tenemos que hablar en todo caso, en toda cirugía, por supuesto, pero en esto aún más, porque tenemos que decidir entre los dos qué es lo que prefiere hacer. Y muchas veces hablarlo con la familia también, porque para la familia viene y te dice, no, pero a mí no me habían dicho que tenía riesgo de que tenga ya metástasis por todos lados. Bueno, pero con el paciente lo hablamos, no, pero a mí no. O sea, hablarlo con la familia también me parece que es importante para tomar decisiones. En tumores de alto riesgo, el ureter distal y en casos imperativos, uno puede hacer esto, y el uso del láser para el tratamiento, TFL el mejor para esto, o los tulios lo mejor, pero un holmio se puede utilizar sin ningún problema y con los mismos resultados en el tratamiento. La citología, como decíamos antes, es controversial para biurinaria superior, lo podemos hacer, pero sí es importante, control con tomografía, cada 3 y 6 meses y luego una vez por año, pero la cistoscopía y la ureteroscopía, junto con una muestra de orina de biurinaria superior, si no vemos lesión, también cada vez que le vamos a hacer el control al paciente. ¿Sí? Esto es importante, 3 y 6 meses y luego cada 6 meses por 2 años y después una vez por año, si no tenemos imágenes en tomografía. Si en tomografía tenemos alguna duda, tenemos que hacerlo antes ese seguimiento. Bajo riesgo tiene menos del 3% de progresión e invasión, ¿sí? O sea que en un bajo riesgo podemos hacer tratamientos endoscópicos. De hecho, nosotros hemos tenido pacientes que nos vino, y eso lo presentó Ezequiel Becher hace 5 años atrás. Tuvimos 5 pacientes que después de un alto grado resecado por nosotros, que mandamos a anatomía patológica, y vino alto grado, se le hizo la nefroenterectomía, y en la pieza no hubo lesión. ¿Sí? Entonces ahí decís, pero lo que pasa es que era un alto grado, no teníamos muchas opciones. ¿Sí? Pero ahí es donde uno se plantea, si le resecaste todo y era un alto grado, ¿vale la pena? ¿Hay que hacerle sí o sí la nefroenterectomía? Se lo dejo a ustedes. En esos casos no revalúan la anterior biopsia a ver si era un alto grado. Es que no tenía biopsia previa. Sí, la biopsia se hizo, la biopsia endoscópica